Que el Señor les bendiga nuevamente. Estamos, ¿verdad?, aquí ministrando desde North Carolina, ¿verdad?, Estados Unidos, un lugar, ¿verdad?, muy hermoso, ¿verdad?, un lugar de lagos, de tierras fértiles, de hermosas campiñas, donde nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo, ¿verdad?, y desde aquí estamos llevando, ¿verdad?, este mensaje, ¿verdad?, del Evangelio, de la palabra de Dios, ¿verdad?, y entendiendo, ¿verdad?, lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Que eso, ¿verdad?, es lo más maravilloso, ¿verdad?, que nos puede suceder, ¿verdad?, que nosotros entendamos los tiempos en los que estamos viviendo, para que así, ¿verdad?, pues no pasemos desapercibidos, sino, ¿verdad?, que más bien, ¿verdad?, podamos actuar en el tiempo de Dios y no en el tiempo del hombre, ¿verdad? Porque si nosotros actuamos en el tiempo del hombre, eso quiere decir de que nosotros, ¿verdad?, pues estamos fuera de tiempo. Y eso, ¿verdad?, pues no nos ayuda en nada. ¿Por qué, verdad? Porque entonces no vamos a hacer o no vamos a poder hacer lo que Dios, ¿verdad?, pues quiere que hagamos. Estamos hablando, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, de lo que hablamos, ¿verdad?, el domingo pasado, ¿verdad? Y es que dice en Ezequiel, ¿verdad?, de que Dios anda buscando ciertas personas, ¿verdad? ¿Por qué, verdad, anda buscando esas personas, verdad? Bueno, porque Él no quiere destruir la tierra. Porque, ¿qué dice ahí, verdad? Dice, ¿verdad?, de que como no encontró a nadie, ¿verdad?, dice que Él tuvo que destruir la tierra. Ahora, ¿por qué, verdad, la destruyó? Bueno, porque Él buscó a alguien que siquiera uno viviera en justicia para que el juicio de Él no viniera sobre la tierra, pero dice que no lo encontró. ¿Y qué pasó, verdad? Que Él tuvo que traer juicio. Y es lo mismo, ¿verdad?, de que sucede, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, en estos tiempos. Por eso vemos, ¿verdad?, que hay destrucción, ¿verdad?, en diversos lugares. Y entonces, ¿verdad?, y nosotros preguntamos, ¿verdad?, de que el por qué va tanta destrucción, ¿verdad? Y pues sí, a veces decimos, ¿verdad?, que es el pecado del hombre, ¿verdad?, que está en aquel lugar, ¿verdad?, y que por eso hay tanta destrucción. Sí, es posible, ¿verdad?, que sea el pecado del hombre, porque el juicio de Dios por eso viene, por el pecado del hombre. No hay otra cosa, ¿verdad?, que haga venir los juicios de Dios, sino es el mismo pecado, la rebeldía, la rebelión del mismo hombre, incluyendo aquellos que estamos en las congregaciones. ¿Por qué? Porque queremos hacer, ¿verdad?, las cosas como nosotros decimos y no como Dios dice. A veces, ¿verdad?, somos tan tremendos, ¿verdad?, que a veces quisiéramos o damos a entender que nosotros sabemos más que Dios. Los creemos más sabios que el mismo Dios. Y eso, ¿verdad?, pues es un error demasiado de grande, ¿verdad? Vimos aquel día, ¿verdad?, el domingo, ¿verdad?, de que el Señor, ¿verdad?, pues está buscando a ciertas personas, ¿verdad?, porque Él quiere, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, sanar, ¿verdad?, la tierra. Él quiere, ¿verdad?, liberar lugares. Ahora, ¿verdad?, pero para eso, ¿verdad?, Él busca ciertas personas, ¿verdad?, de que dice que se paren delante de Él, ¿verdad?, se paren en la brecha, ¿verdad?, y le diga, no lo hagas. ¿Verdad que eso fue lo que vimos o no? Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, sabiendo, ¿verdad?, estando conscientes que lo que dice en Ezequiel 22:30, eso, ¿verdad?, yo lo siento y entiendo que esa persona soy yo. Entonces, ¿verdad?, podemos entonces decirle al Señor de que nosotros somos esa persona. Si no sentimos nada, ¿verdad?, pues no le podemos decir, Señor, yo soy esa persona. Pero si nosotros sentimos, ¿verdad?, que cuando leemos, ¿verdad?, esa escritura de Ezequiel 22:30 y algo, ¿verdad?, como que sentimos dentro de nosotros, ¿verdad?, y sentimos ese algo, ¿verdad?, ese sentir de que nos hace, ¿verdad?, de pensar de que nosotros somos, porque no solo lo sentimos, sino que también lo pensamos y decimos, yo soy esa persona.
O sea, vemos, ¿verdad? La escritura, la leemos, ¿verdad? La meditamos, ¿verdad? Pero también sentimos el deseo, ¿verdad? Pero también nos viene ese pensamiento de que nosotros somos esa persona. Entonces, vaya, podemos decir al Señor, Señor, yo soy esa persona. Yo soy esa persona que tú andas buscando para liberar a mi tierra. Por decir así, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Nuestro lugar. Porque no podemos, ¿verdad? Por decir así, que ya entendamos, ¿verdad? Que nosotros somos esa persona, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es liberar a un pueblo, un país. No funciona así. Porque lo primero que nosotros tenemos que liberar es a nuestra familia. O sea, ¿verdad? Es con algo pequeño, ¿verdad? Pero con muy primordial. Porque la familia. Entonces, ¿verdad? Es lo primero por nosotros tenemos que comenzar. Dice, ¿verdad? No me acuerdo, ¿verdad? En qué de las cartas dice, ¿verdad? Que dice así, que dice que un obispo tiene que ser un hombre aprobado. Y dice, ¿verdad? Que lo primero que debe tener ese obispo, ¿verdad? Que los hijos los tienen que tener en su sujeción. Dice, ¿verdad? Que ese obispo o ese obrero tiene que tener, dice, su familia en sujeción. Por lo menos, ¿verdad? De que aunque no sean cristianos, pero por lo menos que sean personas honradas, que no sean delincuentes. Vamos a verlo. Gracias, Lucy. Primera Timoteo. 3:4. Amén. Y la leemos en la autoridad del Padre, del Hijo y de su Espíritu. Dice así, de que gobierne bien de su casa, de que tenga a sus hijos en sujeción. Entonces, ¿verdad? Solo está ahí, ¿verdad? Para que nos demos cuenta, ¿verdad? De que nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si nosotros somos esa persona que Dios anda buscando, nosotros primero que tenemos que tener, ¿a quiénes tenemos que tener en sujeción? A nuestra familia. ¿Por qué? Bueno, porque Dios pide que esa persona viva en justicia. Por eso dice, ¿verdad? Que destruyó la tierra, porque no encontró a uno. Entonces, él necesitaba, ¿verdad? Una persona que viviera en justicia y entonces él iba a perdonar la tierra. ¿Por qué? Porque esa persona se iba a parar delante de él y le iba a decir, no lo hagas. Iba a interceder por aquel pueblo, por aquella tierra. Ahora, pero como no encontró a nadie, entonces dice que él tuvo que traer el juicio y los destruyó. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos eso, ¿verdad? Los podemos dar cuenta, ¿verdad? De que nosotros entonces, ¿verdad? Sí debemos primero, ¿verdad? Sentir, entender, descubrir que nosotros somos esa persona. Ahora, segundo, ¿verdad? Que tenemos que ver, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que primero traer a sujeción a nuestra familia. Eso quiere decir, ¿verdad? No importa que todavía no sean cristianos, pero por lo menos tienen que ser personas honradas, personas trabajadoras, que se ganan el pan con sudor, que no andan robando, que no andan, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad? En drogas, en vicios. O sea, ¿verdad? Nuestros hijos o nuestra familia tiene que ser esa familia. Porque de otra manera no vamos a poder interceder por otro lugar. O sea, primero tiene que ser, ¿verdad? La familia, ¿verdad? Y cuando tengamos en sujeción a la familia, entonces, ¿verdad? Dios nos va a dar, entonces, ¿verdad? Porque si ganamos esa batalla, ¿verdad? Con nuestra familia, ya tuvimos el primer triunfo o la primera victoria. Ahora, si ya tuvimos la primera victoria, entonces, ¿verdad? Tenemos que esperar por la segunda y ver cuál es el área que el Señor nos va a dar para poder luchar o interceder. Amén. ¿Sí lo están entendiendo? ¿Está claro eso? Entonces, ¿verdad? Ahora, el domingo pasado vimos una escritura, ¿verdad? Que fue, ¿verdad? Filipenses, Filipenses
Filipenses 2:10. Ahora vamos a ver otra escritura. Y vamos a ver ahora es Efesios 1:20. Ahora pero vamos a leer también el versículo 19. Ahora, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos lo que ahí dice, ¿verdad? En Efesios, ¿verdad? Porque dijimos, ¿verdad? En Filipenses dice, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Es el nombre dado, dice que es el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos eso, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Que ese nombre es autoridad sobre autoridad. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Ya en Efesios. Comenzando, ¿verdad? Desde el 1:19. Y vamos a ver el 20, ¿verdad? Y 22 y 21. Y dice así, ¿verdad? La palabra del Señor, y la cual dice la supereminencia y grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dice que Dios, ¿verdad? Ha depositado parte de su poder. ¿A dónde? En nosotros. Yo tengo que descubrir eso, ¿verdad? Que Dios, como yo he creído en Él, a causa de que yo he creído en Él, entonces Él ha depositado cierta parte de su poder en mí. Ahora, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿verdad? Esta es parte fundamental que nosotros lo entendamos, porque nosotros no podemos, ¿verdad? Interceder o luchar por algo si nosotros estamos sin poder, si nosotros no consideramos que somos autoridad, si nosotros no somos autoridad, no podemos hacerlo. O sea, ¿verdad? Yo tengo que considerar, ¿verdad? Partiendo desde Ezequiel 22:30, de que yo tengo esa autoridad. Desde el momento que yo creo que yo soy esa persona que Dios anda buscando, desde ese momento yo entiendo que en mí entonces hay autoridad. Aquí dice, ¿verdad? Que hay poder. Dice ahí, ¿verdad? Ahí no dice, ¿verdad? Que dice poder. Porque dice que Dios puso en nosotros, en los que creemos, cierto poder. Ahora, ¿verdad? ¿Qué dice, verdad? Leímos el 19, ¿verdad? El 20 dice, la cual dice, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice que ese poder que puso en mí, ¿verdad? Ese poder que ha puesto en ese creyente que cree en Él, dice que fue el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Imagínense ustedes. Antes, ¿verdad?, de que ese poder viniera a mí, ese poder ya había operado y había levantado al Señor Jesús de los muertos. O sea que no es cualquier poder. Es un poder tan grande, tan fuerte, que dice, ¿verdad?, que venció hasta la misma muerte, levantando a Jesús de la sepultura. Entonces, cuando yo veo eso, yo tengo que saber de que yo, si yo soy esa persona, ese poder está en mí. Y yo camino con ese poder. O sea, no es que cuando yo lo necesite, lo voy a pedir. No es así. O sea, ahí dice que no es que lo tengo que pedir. Ahí dice que Él lo depositó, dice, en mí. O sea, Él confió en mí. ¿O qué es lo que está diciendo ahí? Dice que Él confió porque dice, lo volvemos a leer, ¿verdad? El 19, ¿verdad? Y dice, y el cual dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, dice, según la operación del poder de su fuerza. O sea, eso Él ya lo delegó. Él ya me lo entregó. Él confió en mí. Y lo transmitió. Entonces, ¿verdad? Yo tengo que confiar de que como yo soy
esa persona que él anda buscando, ya él ya me dio esa autoridad, ya me dio ese poder. Ya eso está en mí. Ahora, ¿verdad? Puedes pensar, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué él, verdad? Ya puso, al confiar en mí, me delegó ese poder. Ahora, pero él sabe de que yo voy a saber usar esa autoridad, ese poder. Que no voy a hacer, a cometer, por decir así, locuras con él. Sino, ¿verdad? De que él sabe de que yo lo voy a usar para lo que él me demande o para lo que él diga que yo tengo que hacer. Amén. O sea, ¿verdad? No es que yo vaya con ese poder, vaya con esa autoridad, puedo hacer lo que yo quiera. No, no, no. Es solamente para hacer aquello para lo que él me ha mandado. Amén. Porque no es verdad, como lo hemos dicho, ¿verdad? No es lo que yo diga, sino lo que él dice. No es lo que yo mande, es lo que él demande. Amén. Entonces, ¿verdad? Yo tengo que tener bien en claro todo eso. O sea, ¿verdad? No puedo, ¿verdad? Decir que tengo poder, ¿verdad? Pero no entiendo el resto. Dice, ¿verdad? El 20, ¿verdad? Que ya lo vimos, ¿verdad? Dice, la cual, dice, operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y viene aquí, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Que ese poder, ¿verdad? De que resucitó a Jesús de entre los muertos, dice Dios mismo, de que Él ya puso parte de ese poder en mí. Eso ya está en mí. Yo tengo que confiar. Cuando yo, ¿verdad? A los principios, cuando yo entendí estas cosas, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Vino algo a mí, ¿verdad? A mi serva que me hizo creer, que me hizo confiar de que Jesús moraba en mí. Y que cuando yo hablaba no era Arnoldo, sino que era el Señor Jesús hablando a través de mí. Porque ¿cuál nombre es que dice que se sujetan las cosas? No es en el nombre de Arnoldo. Arnoldo habla, pero realmente el que abre la boca, pero la voz que sale allí no es la voz de Arnoldo, es la voz de él. Porque es en esa voz, es en ese nombre que todo se sujeta. Porque ¿qué dice, verdad? En el 21, dice, sobre todo principados y autoridades y poder y señorío. Y sobre todo el nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, ¿el nombre de quién tiene que ser? Ahora, pero ese no es el nombre de él, pero yo tengo que estar consciente de que ese nombre o ese ser que lleva ese nombre está en mí. Y que cuando yo hablo, no hablo de aquí. No hablo de aquí, hablo de aquí. Amén. O sea, yo tengo que sentir que cuando yo hablo, esa palabra salió de esta parte. Porque ¿a dónde es que dice que se encuentra toda esa parte del reino? Es en esta parte. Donde se encuentra la parte del reino. Entonces, ¿verdad? Desde ahí tiene que salir, dice, desde lo más profundo. Entonces, ¿verdad? Cuando yo hablo, ¿verdad? Entonces yo tengo que sentir de que esa palabra salió desde lo más profundo de mí. Y que no fui yo, sino que fue Él. Pero como Él me habita, ¿verdad? Entonces yo puedo sentir, yo puedo decir de que eso se va a hacer, que eso ya fue hecho. ¿Por qué? Porque fue Él el que lo dijo. Si Él lo dijo, ¿verdad? Eso se va a hacer. Porque dice ahí, ¿verdad? En el 21 que dice que está sobre todo principado. Dice, ¿verdad? Dice así, sobre todo y principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre, que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, ¿verdad? Yo tengo que saber, ¿verdad? Que ese nombre, tengo que entender que ese nombre, dice, ¿verdad? Que no solo tiene el poder y la autoridad en este tiempo, o en este siglo,
sino también en el siglo que viene. ¿Cuál es el siglo que viene? La eternidad. Porque Dios solo describe, ¿verdad?, dos siglos, el terrenal y el eterno. O sea, ¿verdad? Ahí no dice que han existido más siglos, dice que solo hay dos. El primero, que es el que estamos, y el que ha de venir, que es el siglo eterno. Amén. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? ¿O quedaron en dudas? Porque ahí dice que solo hay, dice, en el siglo presente y en el venidero. ¿Cuántos está mencionando ahí? ¿Dos o más? Solo dos. Solo dos siglos. ¿O quiere decir, vean, que Dios describió esto que estamos hablando en dos siglos? En el presente y en el que viene, que es el siglo eterno. Amén. Por eso dice allí, ¿verdad? Lo volvemos a leer, es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo ese nombre, que se nombre no solo en este siglo, ahí está diciendo, ¿verdad? En este siglo, solo hay uno. No, el hombre es que ha hecho más siglos, pero aquí, según la palabra, es que dice que es uno, y el que viene, el eterno, también es el segundo siglo. Como Dios, ¿verdad?, estableció las cosas. Ahora, viendo yo, ¿verdad?, ya esto, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que ese nombre está sobre principados, autoridades, ¿verdad?, está sobre todo poder. Entonces, al yo entender, ¿verdad?, que ese nombre está sobre todo poder, y yo sentir, y yo descubrir de que yo soy esa persona que Dios anda buscando, entonces yo tengo también que entender de que Él tiene que habitarme. De que cuando yo, ¿verdad?, que ese ser que dice Pablo, ¿verdad?, ese hombre interior que decimos, es Él. Ese hombre interior es Jesús. Por eso dice, vean, en Corintios, parece que es 16:49, ¿verdad?, cuando dice, vean, de que en Él llevamos, ¿verdad?, el que pertenece a la tierra, pero también en nosotros llevamos el celestial. O sea, llevamos dos, ¿verdad? La llevamos, ¿verdad?, el terrenal, ¿verdad?, que es el que pertenece a la tierra, pero llevamos también el celestial, y el celestial dice que es Cristo. Amén. Entonces, ¿verdad?, yo tengo que asegurarme, estar plenamente seguro de que yo tengo a ese celestial dentro de mí. Que yo tengo, ¿verdad?, a ese espíritu vivificante dentro de mí, porque es en él de que toda autoridad, todo dominio, todo poder se va a sujetar. Ahora, ¿verdad? Ahora, esto es bien importante, esto que les voy a decir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entenderlo tal como ahí dice. Porque aquí no dice, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad?, se pelea con los demonios, que se pelea con las fuerzas demoníacas o con los brujos. Dice aquí que pelea él, ¿no, verdad? Ahora, ¿por qué no se pelea? ¿Ah? ¿Por qué era que Jesús no se pelea con Satanás y no se pelea con los brujos, con los hechiceros? ¿Mm? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será que Jesús no usa esa frase que nosotros usamos? No, es que anoche me peleé con un brujo, es que anoche me peleé con un satanista, y ya, cosas. ¿O no lo usamos? Sí decimos eso. Me atacaron, pero yo me defendí. Pero aquí no dice que Jesús hace eso. ¿Por qué Jesús no puede hacer, no se pelea con los brujos, no se pelea con los demonios? Nunca Jesús se ha peleado con Satanás, ni se ha peleado con los brujos y los hechiceros y los satanistas. No. ¿Por qué? Porque Él es mayor. O sea, Él tiene la autoridad mayor. Y si Él está en mí, yo tengo que considerar, entender de que yo también tengo esa autoridad. Entonces yo no me puedo pelear con los brujos. Yo no me puedo pelear con los demonios. Yo no me puedo pelear con ninguna entidad del reino de las tinieblas. Van a decir, los está defendiendo entonces. No, no los estoy defendiendo. Lo que estoy diciendo es que mi autoridad está sobre ellos. Y yo no me voy a pelear con ellos, sino que les voy a ordenar. Porque el que es mayor que ellos está en mí. ¿Sí lo entendieron ahora?
No lo habían entendido. Yo sé que, porque no sé que ahí está, así está ahí, o no está ahí. ¿Ah? O sea, ¿verdad? No es verdad. O sea, mire, ¿verdad? Es lo que dice aquí, porque aquí dice, ¿verdad? De que su nombre está sobre todo principado, sobre todo poder, sobre toda autoridad. Entonces, y si Él me habita, entonces, ¿cómo yo puedo llegar a pensar de que yo tengo que pelearme con un brujo? Que yo tengo que pelearme con un demonio. No, porque entonces, si yo me peleo con un brujo, con un hechicero, o con la misma muerte, entonces yo me estoy poniendo que ellos son igual a mí o que yo soy igual a ellos. Cuando no es así. Aquí lo que está diciendo es que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio. Y si Él me habita a mí, entonces yo también soy como Él, porque es Él en mí. Entonces yo no tengo que pelearme, sino ordenar. Y la cosa cambia. ¿Por qué cambia? Bueno, porque dice allí que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Dice en Filipenses 2:10 dice que se dobla, porque en el nombre de Jesús dice, se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces cambia. Si yo no entiendo eso, me voy a estar peleando con esos entes. Y entonces lo más seguro es que yo voy a salir herido. ¿Por qué? Porque me estoy peleando con ellos. Ahora, pero si yo entiendo que Jesús está en mí y que Jesús es la autoridad sobre todo principado, poder, dominio, autoridad, entonces yo ya no tengo que pelearme, sino de que yo les voy a ordenar. Y ellos tienen que, no se pueden pelear conmigo. ¿Por qué no se pueden pelear? Porque ¿qué le dijeron los demonios a los hijos de Exebas? Ellos les dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿verdad? Lo habitaba ese ser. Ese va que tiene el poder, que tiene el dominio. Entonces los demonios le dijeron a los hijos de Exeba, a Pablo y a Jesús conocemos. Pero ustedes, les digo, ¿quiénes son? En el Nuevo Testamento, en especial en el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver que ellos se peleaban con los brujos, con los hechiceros. Y no creo usted que no había muchos, no, si había muchos en ese tiempo también. Pero ellos no se andaban peleando con los... Ahora, algunas veces fallaron, sí, algunas veces fallaron. ¿Y qué les dijo a su maestro? Pues no los regañó. ¿Y por qué lo regañó? Bueno, porque le dijo, porque le faltaba la fe. Por eso lo regañó. Así es verdad que yo tengo que entender esto. Ahora, si yo entiendo eso, ¿verdad? Y yo estoy consciente de que ese que dice allí en Efesios, ese hombre que dice que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder, el dominio, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre toda autoridad, si Él me habita, entonces yo también puedo hablar. Y cuando yo hable, las cosas se van a dar. ¿Por qué? Bueno, porque si Él está en mí, Él es el que lo hace. Ahora, pero yo tengo que estar consciente de ello. No puedo hablar, ¿verdad? Solo por hablar. Ahora, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que ya en el 23 dice, ¿verdad? La cual, dice, es su cuerpo, dice, la plenitud, ¿cómo es que dice? Del 22 entonces, gracias. Dice, y sometió, dice, todas, dice, las cosas, dice, bajo sus pies, y lo dio, dice, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, note bien, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que el Padre dio al Señor Jesús como cabeza. Entonces, ¿verdad? Aquí todavía esto me tiene que envalentonarme más a mí. ¿Por qué? Bueno, porque dice que Él es la cabeza. Y nosotros somos su cuerpo, dice. O sea, va, yo tengo que leer esto con entendimiento, porque dice va, que el Padre lo dio, dice, por cabeza. Ahora, ¿quién?
Dice que a la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Entonces, ¿verdad? Yo y él, ¿verdad? Hacemos un solo ser. Un solo ser. Entonces, póngase a pensar, ¿verdad? Y si yo y él hacemos un solo ser, también un brujo y Satanás hacen un solo ser. El demonio y Satanás hacen un solo ser. Ahora, ¿pero qué autoridad es la que está más alta? Jesús y nosotros. Entonces, ¿para qué yo me voy a pelear con un brujo? ¿Para qué me voy a pelear yo con un demonio? Si mi autoridad es mayor que la de él. Porque mi cabeza es la que es sobre todo autoridad, sobre todo dominio. ¿Sí están entendiendo o no están entendiendo? Y yo espero, ¿verdad?, que todos aquellos, ¿verdad?, que van a ver este video, ¿verdad?, también lo entiendan, ¿verdad? Y que esto, ¿verdad?, pues nos ayude, les ayude a crecer, ¿verdad?, en esto, ¿verdad?, que el Señor los está trayendo, ¿verdad? Porque yo sé, ¿verdad?, de que van a haber personas, ¿verdad?, que sí se van a, por decir así, ¿verdad?, se van a dar cuenta, van a descubrir de que ellos son esas personas que Dios está buscando. Le pedimos, ¿verdad?, que nos den un like, ¿verdad?, que nos, también que no solo nos den un like, sino, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, compartan estos videos, ¿verdad?, para que la demás gente los vea, ¿verdad?, y podamos llegar a más personas. Acuérdense, ¿verdad?, que aquí, ¿verdad?, lo único que estamos pidiendo es que nos ayuden dándole un like, compartiendo estos videos. Así, ¿verdad?, para que llegue, ¿verdad?, este mensaje a las personas que tiene que llegar. Ahora, ¿verdad?, ya vimos, ¿verdad?, que ya vimos de que él, ¿verdad?, que Dios lo dio como cabeza al cuerpo que es la iglesia. Eso quiere decir de que yo y él somos una sola persona, que ya no somos dos. Por eso él le dijo, así como tú y yo somos uno, le dijo él, el Señor Jesús al Padre, tú y yo le somos uno. Entonces también que ellos formen parte de ser uno con nosotros. O sea, ya no somos tres, ya no somos dos, somos uno en el Señor Jesús. Amén. Entonces, si yo entiendo eso, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber, ¿verdad? De que entonces yo, sí puedo, ¿verdad?, hacer, ¿verdad?, lo que Él me mande. ¿Por qué, verdad? Porque Él está en mí, porque yo soy uno con Él. Ahora, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, de lo que vimos el domingo, ¿verdad? El domingo vimos, ¿verdad?, de que cuando yo comencé, ¿verdad?, pues comencé, ¿verdad?, expulsando, ¿verdad?, esos espíritus de accidentes que estaban en esa carretera, ¿verdad?, cerca de ese templo. Por lo primero. A segundo, ¿verdad?, que les mencioné, ¿verdad?, fue, ¿verdad?, de que en una entrada al freeway, ¿verdad?, allí también había otros espíritus de accidentes y también, ¿verdad?, pues yo los expulsé de aquel lugar. ¿Qué sucede cuando usted expulsa esas entidades de esos lugares? Es que ya no vuelven a suceder accidentes. O sea, usted tiene que asegurarse que desde el momento que usted, ¿verdad?, desaloja esas entidades de esos lugares, ya allí ya no tiene que suceder accidentes. Ahora, ¿verdad?, como le digo, ¿verdad?, ahí es donde usted, ¿verdad?, tiene que ser consciente, ¿verdad?, si usted cuando ha llegado, ¿verdad?, o ha pasado por lugares, ¿verdad?, donde usted se da cuenta que allí pues no solo ha sucedido 2, 3 accidentes, sino que más, y usted no siente nada, ahí pasan los accidentes, tal vez hasta ha habido muerte allí, y usted no se percata de eso. Eso quiere decir que usted no es el llamado para eso, porque no siente nada. ¿Cómo Dios puede llamar a alguien para tal trabajo que no se percata de lo que sucede ahí? Que sabe que sucede, pero se le olvida. Entonces usted no es esa persona. Porque esas personas siempre están pendientes de lo que sucede en el lugar donde ellos viven. En aquella ciudad, en aquel pueblo, puede ser en aquella aldea, en aquel país. O sea, esas personas están pendientes de todo lo que sucede, están como, como recopilando todo lo que ahí sucede. Porque ellos desean hacer algo. Entonces, ¿verdad?, yo tengo que ver, ¿verdad?, si yo me relaciono con eso. Si cuando yo me doy cuenta de que en una luz, en una intersección hay varios accidentes, saber yo qué siento cuando me doy cuenta que allá hay accidentes
Y pues sí, si me doy cuenta, solo nomás me pongo enojado cuando, y por decir así, va, que sucedió el accidente y el tráfico, cómo se pone de fuerte, ¿verdad? ¿Y qué hago allí cuando el tráfico se pone fuerte? Me enojo y digo, ¿y por qué no hicieron esto más temprano? Si yo no siento, ¿verdad?, la necesidad de hacer algo por ese lugar, entonces yo no soy el llamado para eso. Es así de simple. Es así de sencillo, que yo no tengo parte en ese trabajo. Ahora, pero yo sé, ¿verdad?, que el Señor sí quiere levantar personas para ese trabajo. ¿Por qué, verdad? Porque es necesario. Porque el Señor, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, que el Señor quiere traer un avivamiento en este tiempo. Amén. Ahora, ¿verdad? ¿Qué más, verdad, yo puedo hacer, verdad? Si ya, verdad, acuérdense, ¿verdad?, que le dije lo del accidente en ese templo, verdad, que fueron echados, despojados de ese lugar, esos espíritus de accidente, también en esa entrada al freeway, verdad, y también les dije, verdad, que de ese espíritu de muerte, verdad, que se había establecido en ese desvío, verdad, en esa desviación del lugar donde yo vengo. Porque no solo hay espíritus de accidente, también hay veces que hay espíritus de muerte. Y eso no solo causan accidentes, causan muertes. Entonces, ¿verdad? Allí es donde yo tengo que entender, ¿verdad?, qué espíritu está morando ahí en aquel lugar o está operando. ¿Qué espíritu se ha establecido ahí? Tengo que tener el don de discernimiento de espíritus. Tengo que conocer que hay una diferencia entre espíritus solamente de accidentes y espíritus de muerte en aquel lugar. Entonces, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer, verdad? Bueno, puedo, como decir, ¿verdad? También, ¿verdad? En este trabajo yo puedo interceder por un negocio. Por decir así, ¿verdad? Si hay en un lugar, ¿verdad?, de que un espíritu de muerte está azotando ese lugar, yo puedo interceder por él. Ahora, ¿cuántas veces puedo interceder por eso? Bueno, dependiendo de la autoridad que usted tenga. Si la cosa no está muy fuerte, ¿verdad?, pues con una o dos veces que usted haga, reprenda lo que hay ahí, eso se va a parar. Ahora, si la cosa que hay ahí está fuerte, como dice aquí, si es un principado que hay ahí, como dice aquí, ahora pues va a costar más, ¿verdad? Pero tiene que irse. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús dice que se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, usted tiene que creer fielmente de que el nombre que usted está invocando es el que tiene el poder, es el que tiene la autoridad, es el que tiene el dominio, y todos los demás son inferiores. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? ¿Por qué le digo esto? ¿Verdad? Que podemos orar, ¿verdad?, por lugares de trabajo, ¿verdad? Bueno, porque en un lugar de trabajo, ¿verdad?, pues en el tiempo de la pandemia, ¿verdad?, pues allí, ¿verdad?, en ese lugar pues murieron 2 personas, así seguidito, ¿verdad?, en pocos días murieron 2 personas. Y otra más, ¿verdad?, que enfermó. Entonces, ¿verdad?, cuando me dijeron a mí, ¿verdad?, de que allí se habían muerto 2 personas, yo pude entender que allí había un espíritu de muerte. ¿Qué hice? Le dije a la persona, ¿verdad?, que me dijo, entonces yo vamos a reprender, a echar fuera de ese lugar ese espíritu de muerte que hay en ese lugar. ¿Y qué pasó, verdad? Porque el espíritu de muerte no estaba golpeando por decir así, a los dueños del negocio, sino que estaba golpeando a los trabajadores de ese lugar. O sea, a los dueños no les estaba pasando nada, pero a los trabajadores sí los estaba golpeando. Y ya había matado a 2. Entonces, ¿verdad? Y el otro, ¿verdad?, el tercero que estaba ya enfermo, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros, ¿verdad?, cuando reprendimos ese espíritu de muerte y lo echamos de ese lugar, hasta la persona que estaba enferma se restauró. No solo se fue de ahí, dejó también libre a la persona que estaba ahí, que estaba también ya enferma, se recuperó. Entonces, ¿verdad? Sí se da cuenta que como, ahora, ¿dónde sucedió? Bueno, sucedió en México. ¿Dónde sucedió, verdad, lo del espíritu de muerte que se había establecido en una salida, ¿verdad?, o en una desviación, ¿verdad? Fue en mi país, en El Salvador. Ahora, para eso no hay distancia. Acuérdense, ¿verdad?, que Dios dice que es omnisciente y es omnipresente. O sea, ¿verdad?, no hay
no tenemos que ir hasta allá para hacer ese trabajo, no, de aquí donde quiera nos encontremos, nosotros podemos enviar la palabra. Les dije, ¿verdad?, que para enviar la palabra es Isaías 55, 11, ¿verdad? Así enviamos la palabra, ¿verdad? Ahora, desde el momento que nosotros lo estamos declarando, ¿verdad?, los espíritus que están allá lo están oyendo. Lo mismo es esto que estamos diciendo aquí. O sea, el reino de las tinieblas lo está escuchando. Y las fuerzas que están con nosotros, ¿verdad?, las fuerzas celestiales que están con nosotros, también lo están escuchando. Ahora, pero la palabra dice, ¿verdad?, que mayor es el que está en nosotros. No dice, ¿verdad?, fuera de nosotros, dice mayor, dice que es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, él es más fuerte, más poderoso, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer, verdad, acerca de eso, verdad? Si puedo, ¿verdad?, liberar un negocio, ¿verdad?, que por decir así, que lo está azotando el espíritu de muerte, sí se puede hacer, enviando la palabra y ordenándole a ese espíritu que se vaya de ahí. Ahora, ¿cómo reprendemos, verdad, un espíritu de muerte, verdad? Bueno, verdad, sabemos, verdad, que la palabra dice, verdad, que el espíritu de muerte solo el mismo Dios lo puede reprender. Ahora, pero si yo entiendo lo que estoy leyendo aquí, ¿verdad?, me doy cuenta, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que le dijo, ¿verdad?, el ángel, ¿verdad?, al diablo le dijo así: el Señor te reprenda. ¿Y quién es el Señor? Es el Señor Jesús, el Señor Yeshua. Él es el mismo. Entonces, ¿verdad?, ¿qué puedo hacer yo, verdad, cuando sé que es un espíritu de muerte? Entonces le digo: espíritu de muerte, en el nombre del Señor, te vas de ese lugar. Tú sueltas ese lugar. Tú sueltas a esas personas. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice: el Señor te reprenda, le dijo el arcángel o vamos a decir, ¿verdad?, el ángel de Jehová le dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Entonces, ¿verdad?, si él le dijo: el Señor te reprenda, entonces yo puedo decirle al espíritu de muerte: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque es en ese nombre que dijimos, ¿verdad?, que todo se sujeta, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ¿verdad? Si ya, ¿verdad? Vamos a decir que yo ya he intercedido y pues, ¿verdad?, así, he vencido en esa área. Entonces, ¿cuál áreas seguirían? ¿Será que ya tengo áreas específicas o será que yo en toda área ya puedo operar? Se puede decir que en toda área se puede operar. Cuando ya usted ya venció en 3 áreas. De ahí en adelante es en todas. ¿Por qué, verdad? Porque, por decir así, mire, bella, aquí, ¿verdad? Para los que van a ver este video, ¿verdad?, pues nosotros aquí estamos en Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí un país, ¿verdad?, de que, pues, las carreteras, ¿verdad?, pues, tienen que tener sus semáforos bien en línea, ¿verdad? Donde quiera hay semáforo, ¿verdad? Es muy raro que no haya un semáforo, ¿verdad? Y si no hay semáforo, ¿cómo le llaman a luces donde pasamos allá? Las luces amarillas, intermitentes, ¿verdad? Siempre hay luces. Ahora, ¿verdad?, si yo, ¿verdad?, soy esa persona, ¿verdad?, que Dios anda buscando para hacer esta clase de trabajo, cuando yo paso, ¿verdad?, por una luz de esas intermitentes y veo que allí hay peligro, no es que hay un espíritu de accidente ni espíritu de muerte allí, pero yo sé, pero yo en mi espíritu, en mi subconsciente, yo siento que allí se debe de poner una luz. ¿Cuál le llamas a otras luces? Un semáforo. Entonces, ¿verdad?, ¿qué hago, verdad?, cuando yo siento, ¿verdad?, esa necesidad de que allí hay un semáforo, que ahí tiene que haber un semáforo, porque hay ya mucho tráfico y esa luz intermitente no está bien? Entonces, ¿qué hago en ese momento, verdad? Yo le digo: Padre, aquí se necesita un semáforo. Y yo te pido de que se les pongan las autoridades que están a cargo de este lugar, que tomen carta en el asunto y que pongan el semáforo aquí. ¿Qué ha sucedido, Lucy? ¿Ha sucedido o no ha sucedido? O sea, no solo por 2 veces, por los lugares que he intercedido, ya han puesto las luces. O sea, en lugar de la luz intermitente, ya hay semáforos. O sea, ¿verdad?
Todas esas cosas yo puedo cambiar eso. ¿Por qué lo puedo cambiar? Bueno, porque yo quiero. ¿O por qué? ¿Por qué lo puedo cambiar? Porque es una necesidad que hay en aquel lugar, porque yo tengo que saber que ese es mi territorio. O sea, ¿verdad? Yo tengo que entender de que ese es mi territorio. Y como es mi territorio, yo tengo que gobernarlo bien. Porque cuando yo me presente delante de Dios, ¿será que no me va a pedir cuenta por ese territorio? ¿O será que me va a pedir cuenta? Sí, me va a pedir cuenta. Y me va a decir, tú fuiste la persona que yo te puse encargado de ese territorio. Y no hiciste nada. Dejaste que el reino de las tinieblas lo destruyeran. Entonces, ¿verdad? Todo eso yo tengo que entender de que yo soy esa persona. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues darme prisa. Correr. Porque tal vez estoy atrasado en el trabajo que tengo que hacer. Entonces, ¿verdad? Todas esas cosas yo lo puedo hacer. Ahora, ¿qué más, verdad? Pues hay que hacer, ¿verdad? Destruir, ¿verdad? Estructuras. ¿Cuáles estructuras, verdad? Bueno, usted sabe, ¿verdad? Que como nosotros, ¿verdad? Venimos de por decir, ¿verdad? De un origen, ¿verdad? Donde nuestros antepasados, ¿verdad? O usted sabe, ¿verdad? Que en los pueblos, ¿verdad? Sea el pueblo que sea, ha habido, ¿verdad? Lo que le llaman indios, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Indígenas. Entonces, ¿verdad? Toda esa gente, ¿verdad? Lo que son los indígenas, o los pueblos originarios, ¿verdad? Son gentes idólatras. Entonces, todo lo que ellos hacen, lo hacen alrededor del Dios que ellos adoran. O sea, ellos no hacen nada si no tiene que ver con lo que ellos adoran. Y hay lugares, ¿verdad?, donde, por decir así, fabrican todos esos fetiches, vamos a decir así. Esos ídolos puede ser desde una imagen de una persona, un pájaro, cual sea, una serpiente, un animal, por ejemplo, un tigre, un león, todo ellos lo hacen, ¿verdad? Porque son buenos para por decir así, en ese arte de hacer todas esas imágenes de animales, de lo que sea. Entonces, ¿verdad? Si yo paso por un lugar, ¿verdad?, donde hay establecido un lugar de esos, y si eso, ¿verdad?, es un lugar de idolatría, y que todo eso es, por decir así, ¿verdad?, es objeto de idolatría, yo voy a sentir en mi espíritu que eso no es de Dios. Yo voy a sentir en mi espíritu, ¿verdad?, que yo tengo que destruir eso. Entonces, ¿verdad?, ¿qué tengo que hacer, verdad? Bueno, comenzar a destruir todas esas cosas. A declarar, ¿verdad?, que eso tiene que destruirse, que eso tiene que desaparecer, porque eso no puede estar ahí. Ahora, eso, ¿verdad?, es parte, como decir, solo nada más de mi territorio donde yo vivo. No puede ser que ese lugar esté en otro lugar lejos de donde usted vive. Pero como Dios, ¿verdad?, no solo le ha dado ya autoridad para el lugar donde usted vive, sino que usted puede ya enviar la palabra al lugar donde sea, y también puede, por ejemplo, si va afuera de su pueblo y encuentra lugares así, usted puede destruir todo eso. Ahora, como le dije, ¿verdad?, eso a veces no se da así tan fácil, pero que eso se da. ¿Por qué? Porque el que lo habita a usted es el que tiene el poder, es el que tiene el dominio, es el que tiene la autoridad. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, ¿verdad?, de que eso termina destruyéndose, termina desapareciendo de aquel lugar. Y usted se da cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se da cuenta usted? Bueno, porque usted sabe que usted es el que ha estado luchando. Que usted, cada vez que pasa ahí, le ordena a ese lugar que tiene que desaparecer. Envía, va, que el fuego de Dios queme ese lugar, destruya ese lugar. Y entonces, cuando ya eso sucede, te das cuenta, es como que el Espíritu le abre los ojos y le dice, mira lo que sucedió ahí. O sea, el Espíritu mismo, ¿verdad?, es el que le avisa y le dice a usted, ya sucedió, mira lo que, ya no hay nada ahí. Y usted, ¿qué siente usted? Usted siente una alegría.
usted siente un gozo. ¿Por qué siente esa alegría, ese gozo? Bueno, porque usted puede ver que Dios le ha dado una victoria más en esa área. Es así de fácil. No es nada difícil. No crea usted, y no, como le digo, no hay que pelearse con nadie. ¿Por qué no hay que pelearse con nadie? Bueno, porque su autoridad es sobre autoridad. Si usted no entiende, vea que usted es autoridad sobre autoridad, entonces sí tendrá que pelearse con los brujos, con los hechiceros, con los demonios, y va a decir usted, no, pues anoche tuve una pequeña batalla. Y por ahí así. ¿Por qué? Porque no ha entendido usted de que aquí dice que Jesús es el que está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo dominio. Y si Jesús está en usted, entonces no puede usted pelearse con tales entidades, sino que tiene que ordenarles. Ahora, ¿cómo se les ordena? Bueno, como autoridad que usted es. ¿Tiene que gritarles? No, de ninguna manera. No tiene que gritarles, sino hacerles saber. Porque ¿qué dice, verdad? Allí en Efesios, ¿verdad? Cuando vimos en Efesios, capítulo 6, y verso 13 parece, ¿verdad? O 12, cuando dice que tenemos que hacerle saber a los gobernadores de las regiones celestes. Entonces, dice que tenemos que hacerle saber. Entonces, ¿verdad? Ahora, ¿en qué nombre? Tiene que ser en el nombre de Jesús. Cuando ellos, ¿verdad? Escuchan que es en el nombre de Jesús, entonces ellos se sujetan. Amén. Entonces, ¿ah? Ah, sí. Entonces no es en el 6. ¿Es en el 3 qué? 3:10. Entonces, ¿verdad? Para que tome la escritura, ¿verdad? Y se dé cuenta, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que para que demos, dice, a conocer. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál? Es una autoridad. Entonces, por nosotros no podemos pelearnos, sino, ¿verdad? Que en esa autoridad nosotros operamos. Y ellos obedecen, porque en el nombre de Jesús dice la palabra que se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es verdad que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad? De que usted, ¿verdad? Pueda, ¿verdad? Entender esto. Que el Señor le ayude, ¿verdad? Y que si es usted, ¿verdad? Esa persona que Dios está llamando, buscando en este tiempo, usted, ¿verdad? Pues se va a forzar, va a sentir ese deseo, va a buscarlo, ¿verdad? Y se va, usted cada día, ¿verdad? Pues se va a dar cuenta de que realmente usted es esa persona, ¿verdad? Y le volvemos a pedir, ¿verdad? De que nos ayude, ¿verdad? A compartir estos videos, ¿verdad? Dele un like, ¿verdad? Ayúdenos en el amor del Señor, ¿verdad? Llevar esta palabra más allá, ¿verdad? Que nosotros mismos los convertamos, ¿verdad? O los convirtamos en esos portavoces de este mensaje. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que somos obreros en cadena. Así, ¿verdad? Que por lo tanto, ¿verdad? Hagámoslos y llevemos este mensaje del Señor. Que el Señor le bendiga y que le continúe bendiciendo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.